El motivo por el cual nosotros hemos resuelto con éxito las fallas que se presentan con PLC es por el sentido común que le aplicamos a cada eventualidad que se presenta en la industria. Y te voy a explicar rápidamente con este breve ejemplo cómo tú también puedes hacerlo directamente en donde estás trabajando y también para aquellos que son dueños de empresa, cómo capacitar de forma correcta a tu equipo, a la gente que se está desempeñando como técnico o jefe de mantenimiento también, y tener éxito en cada proceso de resolución de fallas en la industria. Vamos a ver brevemente. Bien, como estamos observando, tenemos dividido en dos partes, dos lógicas de programación bastante sencillas. Son lógicas de programación que, por más que no lo creas, se encuentran dentro de un PLC. Pero ¿por qué te quiero explicar esto ahora? Porque muchas veces no tenemos el cable de programación y muchas veces también desconocemos incluso la marca o el equipo de PLC que está instalado en ese tablero eléctrico. Por eso ahora quiero que tomes mucha atención a cómo te voy a indicar el proceso de resolver fallas cuando no tienes acceso a ese dispositivo electrónico. Bien, entonces tenemos aquí primero una lógica bastante sencilla que está compuesta por una parada o un stop, un start, un contacto relacionado con un relé térmico, la bobina que puede ser de un motor o obviamente esta es la bobina del contactor que puede activar al motor y el contacto asociado al motor o a ese contactor que está conectado en esta lógica. Esta lógica de programación hacemos mucha énfasis nosotros de que es una lógica que por más grande que sea la industria, sí o sí va a tener líneas de programación muy sencillas. Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando nosotros vamos a atacar una falla de un motor que se detuvo, o esto también puede representar la bobina de una válvula solenoide, puede representar la bobina de una luz piloto, de cualquier indicación que sea una salida digital, porque ahora estamos hablando de salidas digitales. Nosotros inmediatamente tenemos que tener esta lógica de programación en la mente. ¿Y por qué? Porque si algo no se está activando, nosotros no podemos suponer que simplemente es un botón y la bobina asociada. No podemos pretender de que esa lógica sea como tal. Por eso es que ahora te estoy colocando aquí que es una aplicación sencilla, pero por más sencilla, nosotros tenemos que tener en nuestra mente la estructura de un arranque directo. Un arranque directo no quiere decir que solamente esté asociado a la activación de un motor. También puede estar asociado a cualquier elemento que se necesite energizar. Incluso esta bobina puede estar asociada a la bobina de un relé en donde el contacto asociado de este relé vaya a otro dispositivo como otro PLC, puede ir también a lo que serían variadores de frecuencia o cualquier otro dispositivo que necesite ser activado o recoger una información. Bien, ese es el primer punto. Un punto importante aquí y nosotros no lo estamos colocando ahora porque queremos que también sea externa esta aplicación o este análisis que sería la protección. Nosotros sabemos que también puede encontrarse en esta línea que sería la línea de alimentación un fusible, ¿sí? Puede encontrarse un fusible o una térmica de un polo en donde esté protegiendo también a nuestro sistema. Nosotros no podemos complicarnos porque hacemos mucho énfasis en esto, ya que hemos visto que técnicos, una vez que van a enfrentarse a una falla, hemos visto en reiteradas ocasiones que bajan la térmica, suben la térmica y listo, y resuelven, ¿sí? Resuelven, pero lamentablemente el día de mañana que han hecho o han realizado esa maniobra, siempre hay algo que explota, siempre hay algo que deja de funcionar, desincronizan todo el sistema y bueno, lamentablemente hay escenarios en donde le dejan la potestad o la falla a esta persona, la persona se acostumbra a resolver así y son innumerables los escenarios también que hemos visto que este técnico perdura en la empresa, incluso llega a jubilarse y bueno, esos conocimientos lo va pasando a los demás viendo cómo correcta esta práctica, estas maniobras y bueno, nosotros no somos partidarios de esas maniobras ya que pueden suscitarse en
errores, fallas, algunos accidentes, incluso daños a equipos electrónicos, a equipos eléctricos, y no necesariamente es que se necesite nada más de maniobras complejas, pero tampoco puede dejarse como una maniobra normal y común, que bajemos la térmica, subamos la térmica y ya pretendamos que todo se resuelva, porque si no, no tuviera sentido el estudiar paso a paso los procedimientos, no tendría sentido estudiar carreras técnicas, ok, todo el análisis que se encuentra en distintas materias, en distintas áreas, para que se pretenda simplemente resolver bajando y subiendo una térmica, ok. Entonces vamos poco a poco, el hecho es cuidar estos sistemas y también alargar su funcionalidad, que al final es lo que nosotros queremos. Si la máquina no está fallando, es que estamos haciendo un buen trabajo. Si estás buscando innovar y mejorar ese proceso, es que estás trabajando de forma correcta. Ahora, si no sales nunca de esa máquina, si se presentan N cantidad de fallas en esa máquina y nunca estás libre de esa máquina, bueno, lamentablemente tu proceso está generando pérdidas y tú te estás desgastando como profesional. Ojo con eso. Bien, vamos a continuar. Entonces aquí nosotros estamos asociando, por ejemplo, que esta bobina no se está energizando. De acuerdo a esta aplicación sencilla, nosotros tenemos que inmediatamente resolver de que bien sea esta bobina no se está activando porque no le está llegando la alimentación, ¿sí? El cable, este tramo quizás está partido, el cable está abierto, lo desconectaron, no lo sabemos. Y de allí vamos a realizar un análisis hacia atrás, ¿sí? Vamos a comenzar a preguntar o analizar, ¿sí?, cuáles son los elementos que componen la activación de este motor, sin necesidad de tocar, compañeros, sin necesidad de tocar. Ahora, hay muchos que nos han indicado, y si es un tablero de 100 relés, de 100 contactores, que los cables van de un punto a otro, ¿cómo voy a analizar entonces? ¿Voy a recorrer todo el cableado? No, simplemente preguntar. Esta lógica de programación la tenemos en mente. Siempre le hemos dicho a ustedes que cuando van a resolver una falla, preguntar al operador o al encargado que esté de esa máquina en ese momento. Preguntarle cómo enciende la máquina, en qué momento enciende la máquina, cuáles son las condiciones para encender la máquina, el motor, la bomba, el brazo neumático, el sistema hidráulico, cómo inicia la operación. En base a esas preguntas y a las respuestas que vamos a obtener, nosotros vamos analizando cómo debe activarse esa salida digital, en este caso que nosotros la estamos asociando a un motor. En base a esa investigación, nosotros vamos a empezar a indagar. También hay muchas fallas muy sencillas que terminan siendo en el contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, de stop, del start, del contacto asociado y del relé térmico. Muchas veces sí, simplemente basta con pulsar el botón de reset de un relé térmico o un guardamotor que ha quedado abajo, se ha disparado por una sobrecarga, y obviamente aquí viene otro análisis que puede ser tanto eléctrico como mecánico, bien sea por una sobrecarga, un cortocircuito, el sistema mecánico quedó trancado. Ya vamos a otra área, obviamente aquí ya nos estamos acercando a la solución, ¿ok? Pero con esta aplicación sencilla ya vamos entendiendo cómo enfrentar un sistema sin necesidad, volvemos a repetir, de tocar, ni de manipular, ni bajar, ni subir térmicas. Bien, ahora, en base a ese análisis, llegamos a lo que sería una aplicación avanzada, una aplicación un poco más compleja. ¿Y por qué compleja? Fíjense todos los contactos que nosotros estamos colocando aquí, simplemente para activar un motor. Debajo estamos colocando una cinta transportadora, la cual está asociada básicamente a esta aplicación avanzada. Fijémonos que aquí estamos observando un motor con su caja reductora, obviamente manejando en esta cinta transportadora. Estamos colocando por aquí que FC1, FC2 y FC3 van a detectar la posición inicial de esta cinta transportadora. Hay tres etapas, cada una asociada
a un final de carrera, y fíjense que los finales de carrera están aquí dentro de esta lógica de programación. ¿Por qué hemos hecho este ejemplo? Porque también se nos ha presentado en muchas empresas y sin necesidad, ¿ok?, de alargar, vamos directamente al grano con la pregunta clave: ¿cómo inicia el proceso? ¿Cómo arranca? Explícame. Nosotros tenemos que iniciar dando ese paso, realizando esa primera pregunta, planteando ese interrogante y ver cómo nos van a ir respondiendo los encargados, los responsables de ese proceso. Bien, aquí nosotros estamos colocando una distancia de 30 metros, quizás puede ser una cinta transportadora más pequeña. Todo depende del escenario de esa empresa, pero no hay ningún problema. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que averiguar dónde están esos finales de carrera. Si nos dicen que efectivamente esta máquina o esta cinta necesita una condición inicial para poder arrancar, nosotros tenemos que preguntarle dónde están los elementos. Nos ha pasado mucho que estos finales de carrera están por debajo, es una zona oscura, los finales de carrera están sucios, quizás por grasa, aceite, cualquier elemento que no los hace sencillamente visibles a simple vista, y por ende lo estamos colocando aquí debajo para nosotros ver qué complejidad nos podemos conseguir. Obviamente en las empresas nosotros sabemos que un ambiente industrial es un ambiente que está lleno quizás de polvo, ruido, suciedad, o sencillamente es difícil llegar al área en donde vamos a resolver o enfrentar este sistema. Bien, entonces nosotros aquí en base a esto tenemos obviamente que imaginarnos, ¿sí? Tenemos que imaginarnos, y les he comentado que hemos resuelto fallas en dispositivos que nos ha pasado que lamentablemente incluso el puerto de comunicación está en corto, y nos pasó que dos veces dos cables nos quemó este PLC, un PLC que ya había quemado una pantalla. Nos los dijeron luego de haber quemado dos cables de programación. No hubo ningún problema porque allí ellos se dieron cuenta, pensaron que sencillamente los que estaban encargados anteriormente habían dañado o simplemente no pudieron conectarse, pero allí lo corroboramos y este PLC ya está al tanto ese cliente que si se llegara a dañar este sistema, bueno, tendríamos que realizar un nuevo proyecto desde cero porque ya no se puede ingresar ni siquiera a este PLC. El PLC, si mal no recordamos, es uno de la marca Schneider Electric. Ahora que recuerdo, creo que es un Tuido. Sí, es un Tuido, muchos años tiene en ese escenario, en esa empresa. Y bueno, son situaciones que nos vamos a conseguir, ¿ok? No la mayoría de las veces, pero sí tenemos que estar atentos cuando se nos presente. Entonces, en ese sistema tiene un proceso que va por etapa. Si no se cumple la etapa anterior, no puede avanzar a la siguiente etapa. Y es un proyecto parecido a este ejemplo que le estamos colocando, en donde sí o sí se necesita que la máquina esté en una condición inicial. Si no está en esa condición inicial, tenemos que simular de que el proceso está avanzando hasta cumplir el último paso. Es decir, son 10 pasos, si llegó al quinto paso y va a pasar al sexto paso, pero por el quinto paso no llegó esa señal, bueno, tenemos que simular el quinto paso, el sexto paso, el séptimo, hasta llegar al décimo. Y obviamente este proceso nos ayuda, es el operador, y nos ha pasado muchas veces con otras máquinas. Entonces aquí necesariamente tenemos que imaginarnos lógicas de programación avanzadas, como ahora te estoy colocando, que tenemos un stop, un start. Necesitamos que estas condiciones estén activadas para poder activar al motor. Pero sin embargo, si nosotros cerramos toda esta línea de programación, podemos observar que se activa el motor, y si no se activan estos dos contactos, lamentablemente la bobina se abre o queda desenergizada, ¿sí? Entonces simplemente vamos a presionar, arranca el sistema, soltamos y se detiene el sistema. Pasa mucho. Entonces fíjense que aquí está cerrándose el contacto asociado del motor, que obviamente aquí lo estamos recogiendo del contacto auxiliar, del contactor que activa a este motor. ¿Qué nos está faltando? El final de carrera número 3. En base a ese contacto de final de carrera número 3, necesitamos de estos dos contactos para que quede enclavado el sistema, y así nuestro motor
empiece a funcionar de forma correcta. Y para ello tenemos que entender que hay en esta estructura una lógica bastante sencilla, pero que nos puede generar bastantes dolores de cabeza cuando lo vamos a enfrentar. Aquí a muchos de los que hemos capacitado dentro de las empresas le damos como clave, la primera que empezamos diciendo en este video, es preguntar. Preguntar, no podemos pretender conocer el sistema si ni siquiera lo hemos enfrentado. Tenemos que preguntar y en base a esas preguntas avanzar paso a paso, sin necesidad de estar desarmando, tocando. Incluso, ojo, varias veces hemos conseguido que el propio operador ha tocado al elemento y lo ha movido de posición, obviamente quitando la sincronización del sistema, y evidentemente puede complicar aún más la solución de esa lógica. ¿Ok? Entonces aquí, en base a este simple ejemplo, aquí simplemente te estamos colocando un recuadro que va a representar al tablero eléctrico, en donde el motor, obviamente la alimentación, viene de este tablero eléctrico y nosotros podemos tener, como lo indicamos al principio, un contactor, un relé térmico o un guardamotor. Bien, entonces como conclusión, siempre le vamos a recomendar a los equipos de trabajo dentro de fábricas encargados del mantenimiento eléctrico o electrónico que siempre pregunten, porque es la única manera de resolver con éxito y asegurando un buen funcionamiento, y aún más asegurando de que el sistema no ha sido manipulado por si se presenta una falla asociada más adelante o incluso la misma falla. Bien, espero que te haya gustado este video. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Actualmente seguimos promocionando nuestras capacitaciones en variadores de frecuencia y comunicación industrial empleando el protocolo Modbus RTU. Recientemente también estamos promocionando nuestra guía Modbus RTU para aquellos que ya tienen conocimiento en comunicación industrial, pero desean cómo saber conectar dispositivos Delta con dispositivos de Schneider Electric, que es en lo que se basa nuestra capacitación, en donde comunicamos este PLC de esta misma marca con dos variadores de frecuencia. También tenemos para aquellos que se están iniciando en la industria nuestra guía Cadecimu, en donde desarrollamos lógicas de programación, tanto cableada como programada. Por cada lógica vas a tener 3 archivos. Una lógica cableada, como ya te acabo de mencionar, una lógica programada con un relé programable de Cadecimu, que es el logo Siemens, y finalmente equipos o elementos basados en 3D, que son las figuras que nos da este software y ya se asemeja mucho más a la realidad si es lo que quieres tú instalar estos sistemas. Básicamente son aproximadamente 32 lógicas de programación que vas a obtener con nuestra guía Cadecimu. Bien, si quieres más información nos puedes escribir directamente a cualquier red social, en TikTok, Instagram, en Facebook, incluso en WhatsApp, y te vamos a dar todos los detalles, ¿sí? Entonces recuerda seguirnos, compartir y estar pendiente a todo el contenido asociado al automatismo industrial. Bien, entonces nos vamos a ver en un próximo video.